Bueno, amigos, es hora de escuchar cómo la IA nos puede ayudar. En el negocio no hay que dudar. Con IA Adáptate vamos a ganar. Con datos limpios y bien organizados, la inteligencia está de nuestro lado. En Bolivia el cambio ha llegado. Vamos todos juntos a otro lado. Y adáptate, Bolivia ya está cambiando los negocios en cada lugar. Con tecnología vamos a avanzar. Y ya es el futuro, ya va a comenzar. Hola, soy Luis Aparo Fernández, reportero oficial de Adáptate Bolivia para Cochabamba, y en esta oportunidad cubriré el sector de reportaje nacional de nuestro sexto capítulo, en el cual hablaremos acerca de vibe coding y low code, nuevas formas de crear aplicaciones, software y automatizaciones con ayuda de inteligencia artificial. El día de hoy me encuentro junto a Franco Guerra. Estimado Franco, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. Y bueno, para comenzar, estamos viviendo la era de la inteligencia artificial. Gracias a su desarrollo, ¿sabías que hoy en día se pueden crear aplicaciones sin la necesidad de empezar a programar desde cero? Sí, de hecho conozco que ya es posible poder, digámoslo así, crear herramientas digitales, ya sea para uso personal o de las empresas a través de inteligencia artificial, ya sea herramientas como ChatGPT, Cloud, que tienen la capacidad de escribir código a partir de las instrucciones que uno le da, ¿no? Para que pueda crear lo que uno necesite. ¿Habías escuchado el término programar sin programar? Sí, lo he escuchado anteriormente. De hecho, bueno, hace poco, en uno de los trabajos en los que estoy actualmente, los desarrolladores de sistema usaron ese término haciendo referencia justamente a que, bueno, hoy por hoy no es necesario saber programar para poder crear cosas dentro de sistemas digitales. No es necesario ser un ingeniero en sistemas, por ejemplo, ya para poder crear sistemas automáticos o automatizaciones, así que conozco el término y tiene que ver con que uno pueda, con un lenguaje humano, poder explicarle a una inteligencia artificial lo que uno quiere y la inteligencia artificial nos da ya una herramienta que sirva con código, ¿no? Perfecto, me agrada la palabra que dijiste, lo que uno quiere. Y prácticamente hoy en día existen varias herramientas de inteligencia artificial que permiten crear prototipos de aplicación escribiendo tan solo unas cuantas palabras, como si la inteligencia artificial te llegara a entender lo que necesitaras. A esto se le denomina vibe coding, pero también existen herramientas low code que pueden permitir crear soluciones mediante bloques visuales, mediante formularios, automatizaciones y también elementos de arrastrar y soltar. Como segunda pregunta, estimado Franco, si pudieras crear una aplicación o una automatización para tu trabajo, negocio o estudio, ¿qué problemas resolverías primero? Bueno, primero que nada, lo que haría antes de construir una automatización, un sistema que solucione algo, es primero hacer un diagnóstico de la empresa o la institución en la que uno quiere hacer alguna mejora. A partir de un diagnóstico, uno puede ver e identificar los cuellos de botella, las tareas operativas, todo aquello que sea muy repetitivo y que se pueda automatizar, ¿no? Así que en sí la herramienta que yo crearía sería una herramienta que ayude a hacer un buen diagnóstico a las empresas o instituciones y que les permita identificar de forma muy clara y precisa cuáles son aquellos procesos y actividades de alto valor que dentro de su organización ocupan y a partir de ahí recién ir viendo, ¿no? Cuáles son las automatizaciones o cosas donde la inteligencia artificial puede hacer mejor el trabajo e implementarlo. Eso es lo que crearía. Genial, me estarías, como diciendo, identificar los cuellos de botellas de la empresa para así traer soluciones, ya sean optimizando tiempos, reduciendo tal vez algunas preguntas frecuentes en un trabajo, automatizándolas. Genial.
¿qué es lo que más te preocupa al usar estas herramientas? Podría ser que sean muy costosas, que te fallen al momento de usarlas o que no sepas cómo usarlas. Bueno, lo que más me preocupa son dos cosas bien específicas, que es el tema de la seguridad y el tema de los costos. En términos de seguridad, si bien hoy por hoy yo, bueno, soy ingeniero financiero, pero por mi trabajo en este momento estoy bastante metido en todo lo que es inteligencia artificial y poder crear herramientas. Y ya puedo diseñar sistemas completos con código, pero el tema de seguridad es algo en lo que no tengo mucha expertise y ahí sí creo que es necesario que haya gente que sepa de seguridad, de ciberseguridad y que permita, en este caso a personas como yo que construye herramientas y sistemas a través de inteligencia artificial, poder hacer un sistema seguro, porque la información y los datos que manejan muchas veces los sistemas tienen que ser confidenciales para las empresas o las mismas personas que los usan. Y dos, en el tema de costos, yo entiendo que cuando uno quiere empezar a escalar una aplicación, un sistema, una herramienta que ha creado, la parte de los costos puede ser tal vez uno de los principales problemas, porque según el modelo de inteligencia artificial que se utilice, la cantidad de base de datos que uno requiera, eso puede implicar en un mayor costo marginal por usuario. Así que uno tiene que ir viendo y iterando, ¿no? Buscando modelos más baratos o viendo terminologías nuevas que permitan reducir la fricción que puede existir entre la inteligencia artificial y los usuarios para que los costos sean más bajos. Así que esos serían los dos principales temas que personalmente me preocupan un poco, no preocupar, pero sí son en los que tengo que ver cómo aprender y trabajar en ello, ¿no? Seguridad y tema de costos. Perfecto, sí. Es a lo que muchas personas también concuerdan contigo, que estas herramientas deberían ser más seguras en su momento de aplicarlas y también, bueno, al momento de hablar de costos. Sabemos que estas herramientas, algunas sí no son de paga, pero la mayoría van a llegar a serlas y las que son, bueno, cada vez resultan mejor. Pero bueno, ¿tú recomendarías el uso de estas herramientas a emprendedores y pequeñas empresas bolivianas y en especial a las empresas cochabambinas? Sí, sí, de hecho no solo lo recomendaría, sino hasta lo impulsaría en un sentido de que ya llegado a este punto va a haber una brecha entre empresas que utilizan inteligencia artificial y empresas que no utilizan inteligencia artificial. Lo mismo con el tema de los profesionales dentro de las empresas. Va a haber una brecha entre aquellos que sí saben utilizar la inteligencia artificial, no solo para hacer consultas, sino para crear cosas. Va a haber una brecha entre esas personas y las que no. Y bueno, si hay algo que voy notando y discerniendo ya desde un punto y un criterio más humano, es que justamente lo que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar pronto es el criterio del ser humano y de la persona que necesita ejecutar y necesita solucionar algo, es algo que no se va a perder. Porque si uno no puede expresar bien el problema que tiene, la misma inteligencia artificial va a dar un resultado pobre a lo que con el humano que interactúa, si el humano no se ha tomado un poco más de espacio y tiempo para pensar e identificar bien qué es lo que quiere mejorar. Así que sí lo recomendaría y al mismo tiempo impulsaría que el criterio humano sea lo que deba estar encima de la herramienta antes de usarla, ¿no? Para aplicarla. Eso. Genial, criterio y razonamiento por parte humana, algo muy importante por parte nuestra, que como tú lo dices y lo mencionas, está muy lejos todavía que la inteligencia artificial pueda adoptar estas habilidades. Muchas gracias, estimado Franco, por este espacio. Hasta una próxima. Y ahora me encuentro junto a Daniel Vica. Daniel, muchas gracias por recibirme en este espacio y en esta oportunidad. Y para comenzar, hoy en día vivimos la era de la inteligencia artificial y gracias a su desarrollo, ¿sabías que se pueden crear aplicaciones y softwares sin la necesidad de empezar a programar desde cero? Sí, justo sería con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Como Cloud Code, ChatGPT, Codex y otras que hay por ahí open source, como DeepSeek, la China, y demás, ¿no? Sí los conozco. Genial. ¿Habías escuchado el término programar sin programar? Sí, lo escuché, creo que está orientado al web coding, si no me equivoco, ¿verdad? De personas que no tengan ese trasfondo tan técnico o esa experiencia amplia en programación, que son capaces de hacerlo gracias a dichas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Que generan el código.
¿Dónde has escuchado este término? ¿Tal vez con amigos, en el trabajo o en algún video? Lo escuché en noticias cuando se hizo tendencia hace, creo que hace varios meses, un año atrás, cuantos años, cuando las empresas buscaban vibe coders, ¿no? Como puestos abiertos. Excelente. Y como lo mencionaste, personas que no son tan técnicas, pero pueden también escribir código. Tú lo dijiste, y hoy en día existen varias herramientas de inteligencia artificial que permiten crear prototipos de aplicaciones tan solo usando instrucciones escritas, como si uno le explicara a la inteligencia artificial qué es lo que necesitara. A esto se le determina vibe coding, pero también existen herramientas low code que permiten crear soluciones mediante bloques visuales, formularios, automatizaciones y también elementos de arrastrar y soltar. Si pudieras crear una aplicación o una automatización para tu trabajo, negocio o estudio, ¿qué problemas resolverías primero? Así como una aplicación orientada a automatización, nunca lo pensé, no sabría qué decirte. Pero respecto a automatizaciones, yo sí aplico, bueno, hago automatizaciones en mi trabajo, ya sea en trabajos muy rutinarios, tareas muy operativas, que son siempre igual, mandar correos, extraer datos de algún lado y consolidarlos en algún archivo, ya sea Excel o una lista. Ese tipo de automatizaciones yo realizo constantemente, ya que es parte de mi trabajo. Prácticamente estás optimizando tu tiempo mediante el uso de las automatizaciones y con la ayuda de, también se podría decir, de la inteligencia artificial. Sí, optimizar el tiempo y también falencias, ¿no? Porque si no automatizamos esas tareas rutinarias, puede haber algún error en algún cierto punto, ¿no? Si haces la misma tarea muchas veces, algún momento puedes fallar y no te vas a dar cuenta. E igual es una buena manera de ahorrar tiempo, ¿no? No es correcto estar dedicando mucho tiempo a algo que podría ser automático. Genial. ¿Qué es lo que más te preocuparía al usar este tipo de herramientas? Tal vez que sea complicado de usar, que no sea seguro al momento de usarla o que te falle cuando la estés usando o con costos. Yo creo que de mi lado sería el costo. Recientemente me dieron una cuenta de Cloud Code para que yo lo use y me apoye con eso, digamos, haciendo varios cambios, también para optimizar mi tiempo. Que yo le dé contexto a la IA y que la IA pueda hacer esos cambios en los archivos locales de lo que yo trabajo. Y lo que a mí me preocupa justamente son los costos. La cuenta que me dieron no es una cuenta como de suscripción de 20 a $100, sino es una cuenta que te cobra por tokens. Entonces cada vez que yo estoy usándolo, puedo ver cuánto consumo ya tiene mi cuenta. Entonces yo estoy viendo cómo escala, ¿no? Y me hace dar cuenta de que tengo que tener cuidado con el tipo de uso que le doy. Y a mí me preocupa eso de lado. Bueno, de mi lado me preocupa eso mucho. No quiero estar en una métrica y que digan, a esta persona le metió $1,000 este mes o $2,000 este mes, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa de mi lado. En tema de las empresas, yo creo que les preocupa también los costos, porque es algo que ellos pagan, ¿no? Ellos pagan eso y esperan que ese costo que ellos pagan de la IA se vea reflejado en algún tipo de mejora de productividad o mejora en resultados. Pero también yo creo que les importa mucho la seguridad de sus datos. Y eso justamente las empresas ven de asegurar de que están usando herramientas que les ofrece ese tipo de seguridad, ¿no? Que sus datos no se van a filtrar, o bueno, no se van a filtrar tan fácilmente. O aplicaciones que no van a ser hackeadas, o que bueno, si son hackeadas, su información está cifrada. Entonces no hay ese tipo de riesgos, ¿no? Yo creo que ese sería más del lado empresarial de que están enfocados en optimizar sus costos y su seguridad. Dos factores importantes, entonces, el costo y la seguridad. Y hablando personalmente, como tú lo dices, el costo teniendo en cuenta qué es lo que le decimos a la IA, que, con cuántas palabras podemos estar haciendo un prompt, porque como tú lo dices, cada palabra representa costo, cada intención que quiero de respuesta representa también un costo. ¿Recomendarías el uso de esta herramienta a emprendedores y pequeños empresarios aquí en Bolivia, en especial a nivel Cochabamba? Yo creo que sí y no. Em, Definitivamente la IA es una herramienta que ofrece muchas ventajas y compensa muchos conocimientos que uno no tiene. O sea, investiga muy rápido la IA. Cuando pides que investigue, lo investiga. Si pides que haga los cambios, los va a hacer. Pero también es necesario tener cierto trasfondo, cierto conocimiento técnico de esa área, ya que si le pides que te haga una aplicación y puede que lo haga bien,
pero puede haber algún que otro error, un que otro bug por ahí, y se va haciendo prompts de corregir y corregir, va a seguir trabajando sobre esa misma estructura, y al final puede estar atrapado en un loop, ¿no? En un bucle en el que le pides correcciones, te lo corrige, genera otro error. Le pides corrige ese error, lo mismo, corrige el error, pero ahora hay otro error. Entonces justamente las personas que lo usan tienen cierto conocimiento de trasfondo técnico, tal que son capaces de hacer esas correcciones ellos mismos, pero muchas veces tampoco son capaces de hacerlo. Como la IA te genera una aplicación ya completa, se puede decir, puede que hayan errores ahí, y si tú lo quieres corregir, tienes que entender toda la estructura con la que construyes la aplicación, tienes que entender el código. Entonces, ya si está construido, son miles de líneas, te va a tomar mucho tiempo a ti también entender. Entonces, sí es necesario tener ese conocimiento y tampoco tener esa dependencia de la IA. Pues por eso yo lo veo como un sí, no. Creo que sí pueden usarlo y hacer grandes cosas con ello, pero sí van a necesitar al menos cierto conocimiento técnico o alguien que les dé ese apoyo. Como tú lo mencionas, no depender de la inteligencia artificial, pero sí una herramienta que vaya a potenciar tu trabajo teniendo en cuenta los conocimientos técnicos. Puedes, como ya lo hemos mencionado, optimizar bastante tiempo, automatizar bastantes tareas y ser favorable, en este caso, como lo mencionamos, a emprendedores y pequeños comerciantes a nivel Bolivia-Cochabamba. Muchas gracias, estimado Daniel, por este espacio y por este tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y bueno, finalmente me encuentro junto a Gonzalo Alfaro. Gonzalo. Muchas gracias por esta oportunidad y este espacio. Para comenzar, estamos viviendo la era de la inteligencia artificial y gracias a su desarrollo, ¿sabías que hoy en día se pueden crear aplicaciones o softwares sin la necesidad de empezar a programar desde cero? Sí, he escuchado, hay algo que se llama vibe coding, más o menos. Exacto. ¿Y has escuchado el término programar sin programar? Sí, es lo que te decía, el vibe coding, utilizar modelos de inteligencia artificial que hagan código en base al chat o al mensaje que le digas. ¿Dónde has escuchado este término? ¿Tal vez con amigos, en algún video o en tu trabajo? En mi trabajo, más que todo para desarrollar algunas cosas y poder ver nuevas herramientas en base a productividad, código y todo aquello. Como lo mencionaste, pues hoy en día existen varias herramientas de inteligencia artificial que permiten crear prototipos de aplicaciones mediante el uso de instrucciones escritas. A esto, como lo dijiste, se lo determina como vibe coding. Pero también existen herramientas low code que pueden permitir crear soluciones mediante bloques visuales, formularios, automatizaciones y también mediante elementos de arrastrar y soltar. Si pudieras crear una aplicación o una automatización para tu trabajo, negocio o estudio, ¿qué problemas resolverías primero? Bueno, es una pregunta interesante porque yo realmente trabajo con estas herramientas. Trabajo con empresas. Actualmente estoy con una empresa de servicios médicos, una healthcare, que prácticamente construimos muchas cosas con inteligencia artificial y que prácticamente ayuda día a día a los médicos, a los pacientes y todo aquello. También para algunos emprendedores que realmente quieren automatizar el flujo de sus ventas, esto que viene haciendo lo de las facturaciones y todo aquello es mi día a día en realidad. Como dices, automatización de ventas, ¿no llegarías a decir que estarías optimizando tiempo? Sí, o sea, prácticamente estás optimizando el tiempo de los emprendedores para que tengan más espacio, para que puedan ver más cosas de su negocio, del core de su negocio, de sus procesos, por así decir, de que no estén tanto tiempo, digamos, con cosas tan operativas, ¿no? Algo así. Genial. ¿Qué es lo que más te preocuparía al usar este tipo de herramientas? Tal vez te preocuparía que sea difícil de usarlas o que al momento de estarlas usando falle, que no sean seguras o tema de costo. Bueno, hay muchos aspectos que podemos hablar acá, ¿no? Pero cada vez los costos se están reduciendo un poco. O sea, cada vez tenemos nuevos modelos, distintos LLMs que te ayudan, ¿no? A hacer con mejorar estos flujos para programar, para establecer nuevos proyectos, ideas. Pero yo diría que el problema principal es que el byte coding no está mal, pero no es algo como que se debería seguir a fondo, ¿no? Lo que se debería seguir es el spec driven development, que es
crear en base a especificaciones técnicas, más que todo, porque esto va a hacer que los productos sean más escalables, sean más eficientes, ¿no? Con el bytecoding puedes hacer un prototipo y que sea muy bueno, ¿no? Pero capaz no lo vas a poder escalar si no tienes especificaciones técnicas que estén acorde a la lógica de negocio, ¿no? Y eso es muy excelente lo que dices, porque como dices, la lógica del negocio va a necesitar entender primeramente el negocio, a qué te estás enfocando y sobre todo, como tú dices, una nueva herramienta que no la he mencionado. ¿Me puedes volver a repetirla esta, por favor? No es una herramienta, es una forma de hacer código, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes hacer una aplicación, puedes hacer un producto que realmente esté acorde a la lógica de tu negocio y que realmente te ayude y puedas escalar, ¿no? Se llama Spec Driven Development. Genial. Y bueno, para finalizar, Gonzalo, ¿tú recomendarías el uso de de esta herramienta que me mencionas o la herramienta de Vibe Coding a emprendedores o pequeños empresarios en Bolivia, en específico aquí en Cochabamba? Sí, totalmente la recomiendo porque es algo que la inteligencia artificial ha llegado para ayudarnos, ¿no? No necesitas ser demasiado técnico para utilizar estas herramientas. Lo que sí necesitas es tener un horizonte claro, ¿no? Y como te decía, esta forma de hacer código, aplicaciones, herramientas para tu negocio, para tu día a día, Spec Driven Development les va a ayudar mucho más. Exacto, Gonzalo. Pero bueno, lo importante yo creo que no es también depender de la inteligencia artificial y siempre tener ese criterio humano para poder apoyarse en lo que sería la inteligencia artificial y mejorar mucho más el rendimiento de nuestro trabajo, ¿verdad? Sí, o sea, no es que la inteligencia artificial debamos depender 100% de ella, pero la inteligencia artificial está acá, no hay vuelta atrás, debemos aprovecharla lo más que podamos. Muchas gracias, estimado Gonzalo, por este espacio. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este sector. Los invito a ver en nuestras redes el capítulo completo y dejarnos en los comentarios qué aplicación o automatización te gustaría crear. Soy Ives Alfaro Fernández, reportero oficial de Adáptate Bolivia para Cochabamba. Estamos en la ciudad de Santa Cruz para el reportaje nacional del capítulo 6 de Adáptate Bolivia. Hoy vamos a hablar acerca del bytecoding y el low-code. Formas de crear aplicaciones, software y automatización con la ayuda de la IA. Por lo mismo, vamos a hacer la primera pregunta, Fernando. ¿Sabías que hoy una persona ya puede crear sus propios software, aplicaciones o automatizaciones sin programar desde cero? ¿Habías escuchado el concepto de programar sin programar? Sí, lo he escuchado en redes sociales. Redes sociales y medios de comunicación son de esas cosas que uno le dicen y escucha por todos lados, ¿no? De que la IA va a reemplazar a los programadores a una u otra profesión. Sí, justamente. Y para tener los conceptos un poco más claros, el bytecoding es un lenguaje natural que uno tiene con una inteligencia artificial para que le programe ciertas cosas. Y el low code es tener, como sería la traducción en español, entender un poco de la programación. Entonces, tenemos herramientas de low code que ya tienen un ecosistema, o sea, que tienen formularios o que ya tienen procesos en los que uno lo tiene que nutrir y utilizar esas herramientas para automatizar algo. Bueno, entiendo entonces de que el bytecoding es lo que la mayoría solemos utilizar para resolver algunos problemas de nuestros negocios. Personalmente he utilizado mucho Cloud. Bueno, así sin utilizar ninguna estructura, ninguna estrategia, simplemente le pedí de que me hiciera un análisis de mis clientes el último semestre, cómo fue, cuánto se hizo por semana, por mes y en qué lugares fueron la mayor cantidad de ventas, y la verdad me lo dio en un informe muy completo. Si pudieras crear una aplicación sencilla o una automatización para tu trabajo, negocio o estudio, ¿qué problema te gustaría resolver primero? Eso es facilísimo. A ver. Ya. Bueno, de acuerdo según mi necesidad, yo lo primero que buscaría sería el nivel de satisfacción de los clientes. ¿Ya?
me gustaría dar una puntuación a qué tan satisfecho estuvo el cliente con mi servicio, con cada venta, y darle un número y ir acumulando datos, pasárselo a una IA de alguna forma y que me diga, mira, tus clientes quieren mejorar esto, o no les ha estado agradando esto, o los de esta zona son los que más se han... Eso, y por supuesto el que sería un CRM, ¿no? Que te hiciera informes de tus datos contables, de tus gastos. Esas dos cosas, pero te dije de lo más importante para mí a lo más, yo diría, vital. Digamos que estaría dentro del tema de agendar cita, recepcionar Atención al cliente. atención al cliente en Sí, sí, general. sí. Sobre todo el servicio postventa. El servicio preventa, nosotros solemos, bueno, al momento de atender al cliente, como organizar eventos es algo súper detalloso, normalmente está una persona detrás. Pero ya de ahí entender lo que cada cliente sintió y lo que quiere, lo que mejoraría su experiencia es lo que no logramos captar. Sí, lo que se trata es que esos procesos, ¿no? Que son repetitivos muchas Ujú. veces, pueden ser manejados por la IA, ¿no? Para no perder el tiempo en eso y que esta herramienta nos ayude a que estos procesos repetitivos puedan hacerse de manera más rápida o sencilla, pues. Entonces me gustaría que cuando mi cliente me mande sus datos, porque le mando un formulario, se registre automáticamente en Excel. Sería una gran ayuda. Estaría genial, Sí. estaría genial y se puede hacer. ¿Te daría confianza usar una herramienta de IA o bajo código para crear una solución digital? ¿O te preocuparía más que sea difícil, que falle, que no sea segura o que tenga algún costo? El temor que tendría sería la complejidad de utilizarlo. No voy al costo porque todos los negocios son rentables y siempre tienen su presupuesto para mejorar sus procesos y es lo esperable. Pero me gustaría que sea fácil de hacer por el personal, ¿no? El personal quisiera, porque no voy a ser yo quien lo opere. Me gustaría que el personal o quien sea que esté operando, ya, aprenda fácilmente cómo utilizar la herramienta y no me dé errores. Usando tal vez frases muy cotidianas, Ujú. pudiera ser que te preocupa el no saber usarlo o que el equipo de trabajo no sepa usarlo. Que falle, ¿te preocuparía que falle? Sí, la Sí, verdad, que sí. falle y no me dé la información o comience a darme información incorrecta y yo no me dé cuenta. ¿Y la seguridad? ¿O Eh, eso no estaría dentro de tus preocupaciones? Bueno, yo no creo que en mi área la seguridad sea importante, pero relativicemos, tampoco es que maneje información vital de los clientes, Exactamente. ¿no? Yo solamente manejo lo que son sus órdenes, así que como no creo necesitar seguridad de esa clase de datos. Mi miedo, bueno, vuelvo a reiterar, está en que el personal no aprendo a utilizarlo de forma correcta, o si hago rotación de personal, el nuevo me cueste mucho volverlo a entrenar y comience a darme mal los informes, ya que voy a dejar una parte importante automatizada y tendría que estar yo haciendo monitoreos constantes para ver que las informaciones no estén siendo corrompidas, digamos. Y en este proceso que es una adaptación, porque no lo tenés todavía implementado en tu negocio, creo, No, como no, tal. no, no. Por el momento solo usamos Homo sapiens. Belleza, es lo mejor que hay hasta el momento, hasta dentro de un mes. Dentro de eso, la adaptación, que es muy importante. ¿Utilizarías a una persona que te guíe en este proceso o vos lo aprenderías y sería que le enseñarías a tu equipo? En el tamaño de mi negocio y como la IA es algo novedoso, preferiría yo aprender. Ok. Preferiría el primer sistema aprender para ver las complejidades, los pormenores
y poder medir y una vez tener la confianza suficiente para otros tipos de herramientas o para otros negocios de los que tengo, ya sería con más confianza y aceptaría que el personal capacite a otro personal. Buenísimo. ¿Crees que este tipo de herramienta podría ayudar a emprendedores y pequeñas empresas en Bolivia? Sin duda alguna, porque yo sé de que digamos que las personas influyen mucho en el negocio y más que nada en los negocios pequeños. El estado de ánimo del personal, ¿no? Y atención al cliente, o puede ser el operativo, puede ser el supervisor o el gerente. Si el negocio es pequeño, como vos mencionaste, yo creo que podría ayudar muchísimo a paliar esas variaciones, esas variabilidades que tenemos como personas. Pero en los negocios pequeños, cuando se tiene poco personal, cada decisión que toman las personas afecta o para bien o para mal al negocio. Y dar algunas de esas tareas con ayuda de la IA, bueno, yo creo que ayudaría mucho a que se reduzcan los errores. Tal cual. ¿Estarías de acuerdo con estas frases como el ahorro de tiempo, más orden, mejor atención al cliente, más productividad, oportunidad para los jóvenes y oportunidad para pequeños negocios? Sin duda alguna. Y añadiría mejora continua. Mejora continua. Buenísimo, buenísimo. Ahora, hablando netamente de tu negocio como tal, em, si quieres puedes explicarle a la cámara cuál es tu negocio, a qué te dedicas, como para que lo tengas claro los conceptos. Nosotros con mi pareja, Ujú. bueno, comenzamos con un negocio muy pequeño hace, bueno, muchos años y la verdad agradezco a la ciudad, vivir en esta partecita del mundo en donde uno puede salir adelante. A día de hoy ya tengo 3 negocios. 2 están relacionados y uno es nuevo. Me refiero a la organización de eventos. Mi primer negocio se llama Playhouse. El segundo se llama Vallejos y ya fue construido con asociación, con familiares. Y el último y nuevo se llama Toro Factory. Y como podrás saber, gestionar 3 negocios solo es imposible. Así que sí he estado aprendiendo y he estado utilizando IA para facilitar mi toma de decisiones. Sobre todo los asistentes personales son muy buenos para gestionar tareas, objetivos que uno se pone en la semana y automáticamente te mandan recordatorios de qué tareas tenés que hacer. Y eso facilita muchísimo. Ya es como tener, yo diría, una herramienta cognitiva. Gracias, Fernando. Vemos que ahora mismo todo el tema de la IA nos está ayudando a facilitar muchas cosas y creo que probablemente no estamos utilizando también esta herramienta como se debería. O sea, no la estamos explotando lo suficiente, ¿no? Porque aprender estos conceptos nos ayudan a poderlos implementar en nuestro negocio, ¿no? Y empezar a adaptarnos a este nuevo ecosistema donde puedes hablar con la inteligencia artificial para que te haga cosas, no es necesario programar, puedes tener muy poco conocimiento de programación para ejecutar cierta automatización de tu modelo de negocio. Entonces ya se ha abierto mucho el concepto y creo que es más sencillo para que las personas puedan tomar estos conceptos y llevarlos a su negocio. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y me gusta una analogía, ¿no? Estamos en ese momento en el que las personas todavía estamos acostumbradas a hacer las cosas manualmente. Estamos acostumbrados a cavar con palas manuales, ¿no? Ujú. Pero viene alguien con su máquina excavadora y saca más toneladas por minuto que 10 canvas ahí con palas. Tal cual, tal cual. Entonces la IA sería esa máquina, ¿no? Exacto. Hace el trabajo de 10 personas y de paso el tipo que la opera no ha botado ni una gota de sudor. Solamente tenés que darle su mantenimiento y Su, gasolina. su suscripción. Estamos en la ciudad de Santa Cruz para el reportaje nacional de
el capítulo 6 de Yadáctate Bolivia. Hoy vamos a hablar sobre el bytecoding y el low-code, nuevas formas de crear aplicaciones, software, automatización con la ayuda de la IA. Gracias al gran desarrollo que estamos teniendo con la inteligencia artificial, ¿sabías que hoy una persona ya puede crear sus propios software, aplicaciones o automatizaciones sin programar desde cero? ¿Habías escuchado el concepto de programar sin programar? No, para nada. Sin embargo, creo que sí, hoy con los recursos que nos da la inteligencia artificial, uno tranquilamente puede aprender cualquier lenguaje y ponerlo al software o programa y empezar a hacer correr algún tipo de optimización que quiere lograr para su trabajo, para su negocio o para lo que vea conveniente hacer. Hoy existen herramientas de inteligencia artificial que permiten crear prototipos de aplicaciones usando instrucciones escritas, como si se le explicara a la IA como si fuera una persona, ¿no? Sobre lo que se necesita. A eso se lo conoce como bytecoding. Es tener un lenguaje natural como el que estamos teniendo ahorita, pero con la inteligencia artificial, ¿no? Vos por medio de un prompt le decís, me gustaría que me hagas un diseño con estas características de mi negocio, ¿no? Y mi negocio es tanto, tanto, tanto. Y ya, por detrás, sin saber de diseño, te hace lo que sería el arte como tal, ¿no? Lo mismo funciona para un software o un aplicativo probablemente sencillo, ¿no? Quiero crear una calculadora para mi negocio que tenga estas características, ¿no? Entonces ya te genera y te programa sin que tengas ningún tipo de conocimiento al respecto de programar, ¿no? Eso es lo que es bytecoding. Ahora, el low-code, que es un poco de programación, implica ya herramientas o ecosistemas ya creados, ¿no? Es como un 70-30. 70% la herramienta y 30% vos. Donde el concepto es que vos lo tengas muy claro los procesos que querés automatizar o que querés estandarizar. En ese sentido podemos colocar a Notion, a Zapier, a N8N y muchas herramientas más que uno tiene que entenderla como tal, darle la información y entender el proceso por el cual quieres llegar a un resultado. Si pudieras crear una aplicación sencilla o una automatización para tu trabajo, negocio o estudio, ¿qué problema te gustaría resolver primero? Registrar pedidos, controlar inventario, agendar visitas, responder consultas frecuentes, llevar control de clientes, enviar recordatorios, crear reportes, organización de tareas, control de pagos, automatización de mensajes por WhatsApp. Creo que voy más por otro lugar de los que mencionaste. En mi caso, creo que haría una aplicación que me reúna información de todos mis proveedores y que a la hora de poder elegir los tenga ahí en una app actualizado en temas de precio y en tiempo real, ¿no? Esto sin que se maneje con el sistema, ¿no? Porque a veces uno tiene un precio, pero el mercado le dice que está más arriba. Y si esa persona no viera el mercado y simplemente sacara sus precios, en un caso hipotético lo digo, quizás esa persona pueda tener un mejor precio que el mercado para ofrecerme a mí. Entonces, y sin que esa persona esté mirando al vecino, digamos, él tiene los precios, digamos, un valor X, y yo me voy a igualar a ese valor X. Llevándolo tal vez a un ejemplo así muy específico, tal vez sobre algún material, digamos. Por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, hay casos, ¿no? Y de hecho, dentro de eso también deberían haber especificaciones técnicas del estado actual de lo que me quieren proveer a mí. Por ejemplo, yo puedo contratar un servicio de una maquinaria especializada para algo puntual que yo necesite. Entonces ahí de ya me tendrían que poner qué maquinaria es, las especificaciones, el año, porque entendemos que una maquinaria que puede estar
puede ser antigüita, no trabaja y no tiene el mismo rendimiento que una maquinaria que está cerca del año, ¿no? Entonces puede que yo pierda un poco más analizando bien mis costos, viendo eso, que, que esa maquinaria no rinda lo mismo que otra Ya, y que yo pague un costo igual a otra que está nueva, ¿no? Entonces, a mí me interesa trabajar con máquinas que estén cerca a la del año actual para que me rinda mejor, ¿no? ya, buenísimo. Entonces, este aplicativo, más que sea específicamente para vos, sería para todas las personas que hacen tu rubro, pues, ¿no? Sí, podría ser, podría ser. Claro, porque digamos que si es netamente para vos, medio que vos cuántos proyectos haces, digamos, a la O- semana, al mes, como para que ellos tengan, porque es una logística cargar o actualizar, ¿no? Más que todo por el Ujú. tema cambiario ahorita del dólar y todo lo demás, el que tenga que actualizar los precios, ¿no? Y si solo se lo actualiza un solo proveedor, ah, perdón, quiero decir a un solo comprador, que sería en tu caso, vos como comprador, pucha, ¿qué tanto me beneficia, pues, no? Ahí te corto un poco. Te lo digo porque, digamos, te, primero la pregunta fue que, ¿qué me gustaría a mí, no? O sea, me gustaría a mí eso, ¿no? Pero claro, no sería factible o viable que solo me atienden a mí. Obviamente esa actualización va a ser a mí y va a ser a otros, A, digamos, ¿no? a todas las... A otros que quieran el servicio, ¿no? Buenísimo, está genial. ¿Te daría confianza usar una herramienta de IA o bajo código para crear una solución digital? ¿O qué te preocuparía más? ¿Que sea difícil, que falle, que no sea segura o que tenga algún costo? Creo que las herramientas de inteligencia artificial vinieron para ayudarnos a ser más eficientes. Ya, Y sin embargo, eh, ahora mismo carece de tener una solución al 100%. Ahí entra el raciocinio humano, ¿no? A veces la inteligencia puede equivocarse o a veces uno personalmente puede explicarle no de la forma correcta. Entonces puede arrojarte datos que no son los correctos y si tú a ciegas vas y recibes la información y la aplicas, puede que estés cometiendo algún error. Si no analizas bien el tema, ¿no? ¿qué te preocuparía más? ¿Cuál sería tu factor para utilizarlo o no? O sea, de que tal vez te cueste una suscripción, esa herramienta, o un pago, que te genere tal vez contratar a un tutor para que te enseñe a utilizar esta herramienta, o que vos pagues un curso, que sea complicado adaptarla a tu negocio o implementarla, tal vez la seguridad. No sé si en tu negocio es prioridad la seguridad de tu información, porque vemos de que estas herramientas, al ser IA, entonces, ¿a dónde estás colocando esa información, no? Que es vital para tu negocio? Entonces, ¿qué es lo que te generaría no utilizarlas tal vez? ¿O qué te preocuparía? En realidad sería lo que me preocuparía Ujú. y sería el tema de seguridad. Ya, Pues si bien consumo algún tipo de IA, pero no sé totalmente qué tan privadas son todas, o sea, todo lo que yo le muestro, le informo de parte de mí. A pesar de eso, trato de utilizar algunos software con licencia original para evitar que haya fuga de información en todos los software que ocupo dentro del ecosistema y dentro de todo lo que uso en mi diario. ¿crees que este tipo de herramientas podría ayudar a emprendedores, pequeñas empresas en Bolivia? Sí, creo que el que a estas alturas, el que no maneja algún tipo de inteligencia artificial, creo que se está quedando atrás, porque la inteligencia artificial ha venido a poder justamente optimizar procesos. Y eso no significa que, como dicen, ¿no? Que en algún momento la inteligencia artificial va a reemplazar al humano, ¿no? No es totalmente, o sea, puede reemplazar a cierta cantidad de personas,
pero nunca vamos a dejar de existir dentro de ese sistema, porque la IA no tiene algunas características especiales que nosotros como humanos las tenemos, que por ejemplo son las habilidades blandas, ¿no? Puede aprender como habilidades duras, pero el tema de habilidades blandas es algo que a nosotros nos caracteriza bastante, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial aporta bastante a cualquier tipo de negocio y bueno, y nos ayuda a optimizar procesos, podríamos decir. Pasamos a ser personas. eh, Hay una diferencia entre ser eficaz y ser eficiente, ¿cierto? Entonces, lo que queremos con esto es ser eficiente, optimizar más nuestros recursos, que ahora es lo que buscamos y que toda empresa ahora busca, ¿no? Estaría de la mano con frases como me ahorra tiempo, Sí, me correcto. organiza mejor, probablemente mayor atención o mejor atención al cliente, porque por lo menos yo en mi caso lo he visto, probablemente en tu caso también, que te llega un mensaje, no sé, pues, fuera del horario normal laboral, ¿no? Que es 6:30 de la tarde, 7 de la tarde. Te llega a las 9 de la noche, te pide algún tipo de información. Entonces, probablemente si tenés a una persona que cumple un horario de oficina, no va a poder responder eso y lo va a tener que hacer al día siguiente, ¿no? Pero sí tenemos herramientas que pueden estar activas 24/7 y le pueden dar esa información vital para ese posible cliente, ¿no? También menos dependencia de procesos manuales o procesos repetitivos, ¿no? Dentro de ellos sería lo que acabamos de comentar, que son procesos muy repetitivos, que no se necesita mucha lógica probablemente, que probablemente sea pasar alguna información ya concreta y es reenviar o comunicar algo específico, ¿no? Y oportunidad para los jóvenes y pequeños negocios, pues, ¿no? Ahorita creo que los jóvenes tienen una herramienta brutal para ejecutar, pero en el entendido que hablábamos justamente con otra persona, decíamos de que pueden existir estas herramientas, pero probablemente no se conocen. Entonces partiríamos primero por conocer y luego ya por adaptarla a nuestro modelo de negocio, a nuestra idea de negocio. Y actualmente estás utilizando la inteligencia artificial, ya sea el byte coding, entendiendo que todo lo haga la inteligencia, o herramientas de low code, que es poco programar, como lo que te mencioné, ¿no? Como Notion, como Zapier. ¿Has utilizado? Sí, estoy utilizando ambas y sí, el bytecoding es lo que más uso, Ok, ¿sí? ok, buenísimo. El low code, todo es Uso, allá, pero en menor porcentaje, ¿no? menor porcentaje. Ujú. Poniendo un ejemplo probablemente específico de tu negocio, que hayas utilizado el byte coding o el low code. Yo en mi trabajo utilizo mucho el tema de Excel y bueno, ahí por ejemplo hay muchas cosas que se hacen que son repetitivas Ok. y vos agarrás y agarrás un Copilot que es de la familia de Microsoft Office y le das un prompt, y le pones en modo edición y le pasas algunos datos y te hace todo. Solo te queda a vos poder revisar si es lo que quieres, ¿no? Entonces, algo que ibas a tabular celda por celda, dibujar, colocar fondos, o sea, hacer una especie de sistema, algo que te demoraba quizás un día y estabas ahí metido en tu computadora, ahora lo puedes hacer en una hora. Mucho ahorro de tiempo, ¿no? A Sí. cosas repetitivas, como bien lo mencionabas, cosas que no se necesita mucha lógica, más que todo se necesita tiempo. Ujú. Entonces, de, como que para recordar lo que me dijiste, en el caso de Excel, vos utilizás Copilot y utilizás la pestaña de diseño, ¿sí? O el botón Hay, de hay, un- diseño. hay, ahí en la cinta aparecen opciones como poder utilizar Copilot, poder utilizar ChatGPT y poder Ya. usar Cloud.
Ok. Pero como yo tengo el ecosistema de Microsoft que Ujú. lo uso, entonces voy por Copilot, ¿no? Vas por Google. Ujú. Que la única restricción de esto no es que tengas el uso ilimitado, ¿no? ¿Tenés crédito? Sí, tenés crédito. Y cuando se acaban ya no lo puedes hacer. Claro. Y bueno, si no, igual, a ver, está como que la opción free, que te da unos créditos muy limitados, y ya luego están las de pago, ¿no? Que igual tienen créditos, pues, ¿no? Que igual se acaban, ¿o no? Claro, las opciones de pago se acaban igual. Eh, la versión free no estoy seguro si se puede trabajar. Ese No, tipo no de, estoy de- seguro. Ok. Sí, así para hacer ese modo de edición, en ese no estoy seguro. Pero sí la de pago sí, Y porque yo la consumo. que igual tienen un Igual, crédito y sí, que tienen un límite, ¿no? sí. Que hasta donde entiendo, nunca he usado Copilot, pero hasta donde entiendo de otras herramientas, tenés los pagos mensuales, anuales, y aparte del tiempo también te dan otro tipo de opciones, ¿no? Otro tipo de características tal vez para Ujú, utilizar o herramientas que están dentro de su ecosistema para utilizarlas de manera gratuita si usas ese plan, ¿no? sí. En ese caso, vos ahorita estás con un plan mensual o con un plan anual, Sí, un plan anual. estás con un plan anual Ujú, y eso te da lo suficiente como para lo que estás haciendo ahorita, digo. No sí. necesitarías otro plan más, o ese es el último plan que existe. Mm, Bueno, cuando ya lo consumes, entonces incluso estás ahí, o sea, es algo nuevo, ¿no? O personalmente puede ser así. Entonces empezás a hurgar, empezás a ver cómo funciona y entonces se te acaban los créditos. Entonces lo que antes parecía que te iba a ser suficiente, ahora ya no lo es. Buenísimo, buenísimo. Mi nombre es Nelson Rodríguez. Actualmente soy representante legal de la empresa Construtecno SRL en Santa Cruz, una constructora. La empresa se caracteriza por, primero, Construtecno lleva la letra K en un inicio y muchos preguntan por qué lleva la letra K en un inicio. Es porque la K hace referencia o analogía a lo que hace muchos años ya practicó Toyota en la creación de sus movilidades, ¿no? Una buena práctica que ellos tenían era el método Kaizen, ¿ya? Y con eso no solamente los llevó a ser eficientes, sino los llevó a ser súper eficientes. Eh, Kaizen significa mejora continua, ¿no? Y eso es lo que significa la K dentro del nombre de Construtecno, ¿no? La construcción con tecnología y siempre aplicando la mejora continua en cada uno de sus procesos, ¿no? Nosotros nos caracterizamos por ver de que todos nuestros procesos de construcción sean con la mejor calidad y trabajemos así de forma consciente para todos nuestros clientes y bueno, que ellos queden satisfechos al respecto. ¿Qué servicios ofrecen? Son servicios de construcción. Estos pueden ser construcción de la parte industrial, construcción también de la parte eh, familiar, unifamiliar, edificios unifamiliares, multifamiliares, condominios, eh, todo el tema de carretera, el tema también hidráulico y también el tema de dirección de proyectos, que es algo, es lo más fuerte que actualmente tengo, ¿no? Dirección de proyecto. Sí, Es como una consultoría. sí, Ah, ya, una consultoría de algún proyecto en específico. sí. Buenísimo, buenísimo. La idea es poder, la dirección de proyectos es algo bien, bien grande. Y bueno, es muy importante a la hora de poder encaminar un proyecto. Entonces, ahora, hoy en día hay muchas tecnologías para poder llevar a cabo y ejecutar proyectos. Estamos hablando de, por ejemplo, la filosofía Lean Construction. Y ahora que está muy fuerte el tema de BIM,
Eh, También el tema del PMI, que es una buena práctica que nos ayuda a poder tener claros los procesos. Entonces, la sumatoria de todas esas cosas o tratar de todas esas buenas prácticas llevar a algún proyecto, porque ningún proyecto es igual. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es acoplar, ¿no? Todas esas buenas prácticas y ver qué es necesario para un proyecto, ¿no? Para poder llevarlo adelante y qué es lo más óptimo para poder cumplir con los objetivos del proyecto y dejar al cliente satisfecho. Satisfecho. Buenísimo, Nelson. Un placer tenerte. Todo esto todo este espacio fue gracias a Yadáctate Bolivia. Muchas gracias. Y probablemente en otra ocasión ya te tendremos igual, en otros espacios. Súper. Gracias. Gracias. Este es un reportaje para el capítulo 6 de Yadáctate Bolivia. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la IA, ¿no? Cómo nos ayuda estas herramientas que conocemos diariamente, pero tal vez no tenemos el concepto muy claro. Por ejemplo, lo que es el bytecoding, el low coding. Gracias al desarrollo que estamos teniendo con la inteligencia artificial, ¿sabías que hoy una persona ya puede crear sus propios software, aplicaciones o automatizaciones sin programar desde cero? ¿Habías escuchado el concepto de programar sin programar? Muy poco, creo que es algo relativamente nuevo. Justamente la idea creo que las personas profesionales puedan, a partir de ciertos conocimientos sin necesidad de programar, ellos puedan ganar ventajas en ciertas actividades que hacen académicamente o laboralmente. Lo que dijiste al final, la frase, eso es el bytecoding, en resumen. Es básicamente tener un lenguaje natural como el que estamos teniendo ahorita, pero con la inteligencia artificial, donde por medio de un prompt puedes decirle, mira, quiero que me crees tal imagen, quiero que me ayudes con esta automatización en mi negocio, cómo sería el proceso. Ese es el bytecoding, que no necesitas saber de programación, pero nada. En cambio, el low code, que es poco de programación, es donde, para tener ejemplos prácticos, Notion, Zapier, que son sistemas ya prefabricados, donde tenés que tener idea de los procesos de tu negocio para que puedas automatizar los mismos, porque ya tienen formularios, tienen botones, tienen un montón de cosas, ¿no? Pero eso, digamos que lo tenés que acomodar para llegar a un resultado. Si pudieras crear una aplicación sencilla o una automatización para tu trabajo, negocio o estudio, ¿qué problema te gustaría resolver primero? Registrar pedidos, puede ser controlar inventario, agendar visitas, responder consultas, llevar control de clientes, enviar recordatorios, etc. Bueno, en este caso, como se maneja personal, ya sean eventuales y en cantidad, sería tener un registro y un control de cada persona, su rendimiento, por un lado, una base de datos que sea fácil de conseguir y también que te genere métricas, ¿no? Puede ser un CRM donde pongas todos tus planillas, también puede ser la otra parte contable que te calcule costos, te calcule planillas de pagos, sin estar haciéndolo tan manual, digamos. Eso sería interesante automatizar. ¿Te daría confianza usar una herramienta de IA o bajo código para crear una solución digital? ¿O te preocuparía más el hecho de que sea difícil, que falle, que no sea segura o que tenga algún costo? Que no saber qué tan complicado es, no saber hacerlo, tal vez que alguien te pueda orientar, creo que ese sería uno, el factor tiempo, pero al final creo que aplicando eso vas a ahorrar tiempo, ¿no? Creo que eso y tal vez el costo, digamos, ¿no? No es algo que tú puedas, hay herramientas gratuitas que simplemente es capacitarte. Creo que tal vez el costo en la capacitación podría ser otro y el no saber hacer. ¿Crees que ese tipo de herramientas podría ayudar a emprendedores, pequeñas empresas en Bolivia? ¿Por qué? Sí, definitivamente. Estamos en la era del conocimiento, en el que las personas se han vuelto muy competitivas por el acceso gratis al Internet, la rapidez con la que puedes descargar información, videos, ahora también
con los cursos, acceso a cursos y capacitaciones gratuitas en Internet, puedes desarrollar nuevas habilidades. Y creo que eso hace que sea muy importante adaptarse. Estábamos viendo de que, por un lado, está todo este mundo, todos estos sistemas, ¿no? Que es la inteligencia artificial, que son estas nuevas herramientas. Y una de las problemáticas es saber entender estas herramientas para poder aplicar al modelo de negocio o al negocio como tal. Porque digamos que lo que te ofrecen estas herramientas es solucionarte, es ahorrarte tiempo, es organizarte mejor, etc. Correcto. Pero muchas veces uno no sabemos cómo utilizarla y otro, tal vez peor, es que no sabemos que existen. O sea, ni siquiera sabemos que existen. Y algo muy interesante que dijiste, que hay herramientas gratuitas, que no necesariamente todo es pago, ¿cierto? No sé si me puedes ahí ahondar un poco en ese tema. ¿Cómo, si actualmente estás haciendo algo parecido, o sea, estás utilizando inteligencia artificial, cómo la estás utilizando? Bien, en el área de marketing, por ejemplo, creación de las campañas. O sea, Buenísimo. campañas creativas. Uso bastante Gemini, ChatGPT. Estoy utilizando Clean AI también. Veo 3. Bueno, generación de imágenes también. Con Gemini, con Nano Banana, que te genera Ese es interesante. buenísimo, ¿no? Sí, sí. Bueno, con Clean, interesante. Grok también es muy interesante. He utilizado ¿Clean? Clean AI. O sea, sus videos son muy, muy buenos. No tiene muchas restricciones como Veo, por ejemplo, Veo 3 te pone muchas limitaciones. Hay cosas que derechos de autor no. Grok y Clean te dan más amplitud para hacer. Y luego las campañas publicitarias, generar el prompt para generar la imagen. O sea, ahí te ahorras un montón de tiempo. O sea, entonces, eso utilizo bastante en el día a día. Veo que estás utilizando muchas herramientas. O sea, sí le estás dando la aplicación a tu negocio, sí lo estás utilizando. Creo que desde el concepto de vibe coding, lo que estábamos diciendo, ¿no? De decirle a la inteligencia artificial qué es lo que querés, ¿no? Y ellos ejecutan. Y la inteligencia artificial que ejecute de un 100%. Pero, y por ejemplo, por el lado del low code, con Notion, con Zapier, ¿has utilizado estas herramientas? Me bajé ¿O la todavía? agenda Notion, pero como agenda para organizar mis tareas. Pero ok. Zapier, esta fue un saludo para Monroy, Supra. Me registré para un cursito en Supra que era el manejo de Zapier. Entonces, justo se me cruzó y lo delegué a otra persona. Luego, verlo, este curso es como que se lo heredé, digamos, se lo doné el curso. Ya, Porque yo, ok, toda mi agenda se llenó, ok. así que tuve que donar el curso. Luego me contás, o sea, pero al final no existe eso, digamos, no fue un regalo nada más. ya. Así que quedé en nada con Zapier. Pero también tengo de primera mano igual una amiga nuestra que tenemos en común, Carla Arancibia, igual ella sí y maneja Zapier, pero y lo dominó de manera autodidacta porque ella tenía que jalar mucha información de sus clientes y cotejar a quién le correspondía este comprobante. Entonces ella lo que hizo fue, mediante una programación de números de cuenta y los nombres o apellidos, los llegaba a enlazar todo y tenía ordenado lo que le tomaba, digamos, 2 o 3 días, lo hacía ella en una tarde, por decirte. Buenísimo. O sea, no sé si has escuchado también de N8N. Es similar a Zapier. Sí, exactamente. Exactamente. Es súper conocida, bueno, por lo menos No. en Europa. Y un dato muy interesante que vi el otro día, Mercedes-Benz, la marca que todos conocemos de auto, está buscando implementar un modelo o una herramienta a todo su negocio. Y uno se pregunta, bueno, si hablamos de inteligencia artificial actualmente, pensamos en cloud, por ejemplo. Cloud ahora mismo está, pero por encima de muchas inteligencias artificiales generativas. Pero ellos, por ejemplo, entendieron y de acuerdo a una competencia que hicieron internamente con muchos programadores,
que el mejor, por lo menos para su negocio o por lo que ellos tenían como entendido los procesos, mejor para ellos les funcionó el N8N, que es esto que mencionábamos como el low code, que básicamente te ayuda a automatizar, ¿no?, los procesos. Lo interesante de eso, o lo que me acuerdo de la entrevista, es que lo utilizan ellos eso por el tema de la información, porque N8N te permite tener una información centralizada. O sea, que todo lo que estás manejando pues, en tu empresa sea algo privado tuyo, ¿no? Que no esté en una plataforma como puede ser Cloud, que sí es privado, pero ¿hasta qué punto es privado, no? ¿Me entendés? Porque ahí, digamos, vos si querés programar, si querés hacer algo, pues le tenés que enviar toda la información a estas plataformas para que entiendan el concepto y lo puedan aplicar. Pero, ¿quién tiene acceso a esa información? A veces es información muy delicada, ¿no? Ese es un tema muy controversial, yo pienso, el tema de la confidencialidad. La seguridad, ¿no? La ciberseguridad. Pero la gente ha puesto como que en la balanza entre la productividad, me hago más productivo, pero también mi privacidad, digamos. Así que es más fácil hoy registrarte y bajar una aplicación por la necesidad y la presión de ser competitivo, digamos. Por eso es que también se crean cuentas paralelas, digamos. Todos tenemos, digamos, cuentas backups, o sea, a tu cuenta personal y también tus cuentas para probar nuevas IAs, digamos, ¿no? Así que bueno, hay que hacerlo, digamos. Tenía un montón de Julio.1, Julio. Julio.20, digamos, sí, ya saben. para seguir teniendo crédito en estas diferentes IAs, ¿no? Y también los créditos, mira, ese es otro buen tip que acabas de decir. Lo hacía con Clean cuando hacía la cuenta gratuita, se me acababan los créditos en 3 o 4 videos. Entonces creabas otra cuenta y así tenía más crédito. Qué buena idea. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Más bien felicidades por la iniciativa de poder compartir un poquito las experiencias personales. Bueno, mi nombre es Julio, soy ingeniero comercial de profesión. Actualmente tengo una consultora que va casado con una agencia de publicidad y también una tercerizadora, una SRL. Con mi esposa tenemos una empresa que terceriza personal, por eso te hablaba del tema de gestionar a las personas, gestionar a los empleados, manejar la información, que se generen métricas de rendimiento, de productividad de cada uno y por otro lado el tema de publicidad, ¿no? En el tema de la consultora hago asesorías a empresas en el tema de ventas, de estrategias comerciales, entonces tengo que estar de alguna manera actualizándome. Así que lo que tocamos hoy, digamos, es un tema que manejar un CRM, automatizar ahora, entonces ya no solamente la escuela antigua que manejamos, la old school, sino que también hay que actualizarse para ser más competitivo. ¿Cuál es el nombre de su negocio? ¿Cómo se llama? Halcruz SRL y Red Horse Consulting, que es la consultora que ya lleva buenos añitos ya. Buenísimo, buenísimo. Y nada, solamente aplicar, creo que todos los conceptos que estábamos conversando y empezar un poco a informarnos de que, volviendo un poco a que existen estas herramientas y el saber cómo utilizarlas, ¿no? Y por último, ya hacer cursos, que algún amigo te guíe, sí, y empezar a hacerlo en tu negocio, ¿no? Eso, sí, querido Julio. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a Yadáctate Bolivia por hacer este espacio posible y muchísimas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Enrique. Bueno, amigos, es hora de escuchar cómo la IA nos puede ayudar. En el negocio no hay que dudar. Con Yadáctate vamos a ganar. Con datos limpios y bien organizados, la inteligencia está de nuestro lado. En Bolivia el cambio ha llegado. Vamos todos juntos a otro lado. Y Yadáctate Bolivia ya está cambiando los negocios en cada lugar. Con tecnología vamos a avanzar. Y ya es el futuro, ya va a comenzar.